Bienvenidos a Latinoamérica Piensa. En este programa vamos a posar la mirada sobre la crisis que atraviesa la UNASUR. UNASUR es la experiencia de integración continental más importante que ha transitado Sudamérica. Sin el tutelaje de los Estados Unidos, los países en los gobiernos populares se animaron a adentrarse en un proceso que les permita la construcción de una voz común de cara a la globalización que nos golpea. Con las principales figuras del campo popular de América Latina, analizaremos también los limitantes que ha sufrido los procesos de integración en nuestro continente. Néstor Carlos Kirchner, juro ejercer con lealtad el cargo de Secretario General de la Unión de Naciones Sudamericanas, para el que he sido designado por el Consejo de Jefas y Jefes de Estado y de Gobierno, velando por el cumplimiento de los objetivos del Tratado Constitutivo de la Organización y asegurar el proyecto de integración sudamericana. Si se lo haces, que las futuras generaciones lo recuerden. La inauguración de la nueva sede de la Unión de Naciones Suramericanas, UNASUR, en Ecuador, coronó la cumbre extraordinaria de este bloque integracionista y el Seminario Internacional sobre Convergencia e Integración, a la que asistieron los mandatarios de los 12 países miembros y dignidades invitadas. Al inaugurar la sede de UNASUR, no podemos dejar de pensar en los forjadores de la libertad de los pueblos de Sudamérica y de la patria grande, y de tener presente al gran promotor contemporáneo de la unidad sudamericana, el compañero Hugo Chávez, que dicen que murió, pero yo no me lo creo, como sostiene Eduardo Galeano. ¿Cuáles pensás vos que han sido las principales virtudes de ese proceso de integración? Nosotros superamos el síndrome de que los acuerdos de integración eran simples acuerdos de libre comercio. Yo me acuerdo que yo fui invitado a la Cumbre de las Américas en 1994 por el presidente Clinton, y allí se nos habló la maravilla, lo que sería un gran tratado de todas las Américas, en el cual podían estar presentes los ideales de Washington, de O'Higgins, de Bolívar, de San Martín, de Martí. Íbamos a ser pues la gran región feliz del mundo. A los pocos meses se firmó el tratado de la alianza entre México y Canadá con los Estados Unidos, que dejó por fuera a México. Detrás de México entraron los centroamericanos, luego le tiraron algunas migajas al Caribe, y lo que tuvimos a los pocos años fue un archipiélago de tratados de libre comercio que no le servían a nadie. Inclusive se le hizo mucho daño a procesos de integración que venían históricamente en curso, como el caso de la Comunidad Andina. Por eso yo pienso que esta vocación que ha tomado la región en los últimos 20 años de estar unidos nosotros, de hacer una especie de OEA sin los Estados Unidos, para poner un término gráfico, pues sigue siendo una exigencia válida. ¿Cuál es la principal causa de que no se haya podido profundizar aún más la integración? Más allá que el UNASUR ha sido um passo fundamental. Foi passo extraordinário. É uma questão cultural. As pessoas viveram 500 anos sendo subordinadas à colonização. Sabe, é difícil evoluir. Nós temos que levar em conta a questão cultural no comportamento das pessoas. Eu acho que ainda vai levar tempo. Mas quando eu cheguei na presidência do Brasil, Nicolas, e isso devia ter na Argentina do mesmo jeito, ou seja, muitos diplomatas brasileiros tinham muito preconceito contra a Argentina. E muitos diplomatas argentinos tinham preconceitos contra o Brasil. Você acha que mudar isso é uma coisa fácil? Não é, não. O cara herdou aquilo do pai, que herdou do avô, que herdou, que aprendeu na escola. Sabe, não muda com facilidade. Às vezes leva gerações. ¿Qué evaluación haces, Rafael, de lo que fue el proceso de integración latinoamericano, sudamericano, a partir del UNASUR, que te encontró a vos también como protagonista por el hecho que la UNASUR se instale en
la mitad del mundo, ¿no? Y que eso fue una apuesta de institucionalización muy importante. Mira, la patria grande ya no es solo un sueño de nuestros libertadores, es una necesidad de supervivencia. Separados será el capital transnacional que nos ponga las condiciones. Unidos, podemos, por ejemplo, poner salarios mínimos regionales, sistemas tributarios homogéneos, para que las transnacionales y el capital transnacional no se lleve el sudor de nuestros trabajadores compitiendo con quién baja más los salarios reales, ¿no? O no se lleven nuestros recursos disminuyendo impuestos para ver si me hacen la caridad de invertir aquí. Entonces, es una necesidad de supervivencia. Lastimosamente, en estos tiempos que estamos viviendo hay un claro, no siquiera falta de interés, boicot hacia la integración. Porque la integración era una integración que va mucho más allá del simplismo neoliberal, que busca tener tan solo un mercado común. Acá se trata de tener un proyecto común, un proyecto regional, coordinar políticas, coordinar recursos, el Fondo Monetario del Sur, el Banco de Desarrollo del Sur. UNASUR fue un paso importante, pero también insuficiente. ¿Usted por qué piensa que quizás no pudimos profundizar aún más la integración de nuestros países, de nuestros pueblos? Es culpa de algunos presidentes de la derecha. Yo siento mayor conciencia ideológica en los países donde todavía hay presidentes de derecha que nunca han podido tomar, como Colombia, como Chile. En Chile, ¿qué partido socialista? ¿Qué partido comunista puede estar con las políticas de privatización, falta de visión integracionista? UNASUR empezó muy bien, con Kirchner, Lula, Chávez. Por entonces, presidentes, gobiernos de derecha de Sudamérica no tenían muchos argumentos. Pero ¿qué hizo Obama? ¿Qué hizo Estados Unidos? Dividirnos mediante la Alianza del Pacífico. Y lamento mucho, seguramente las futuras generaciones van a juzgar a presidentes de gobiernos que se prestaron al juego de Obama su pretexto de la Alianza del Pacífico. Ahora abandonado por el Trump, un nuevo presidente de Estados Unidos. Eso dividió a UNASUR. Y si otra vez el imperio nos divide a UNASUR. Pero también soy muy optimista, tengo mucha confianza en algunos países que van a recuperar rápidamente y democráticamente gobiernos progresistas, gobiernos antiimperialistas, para retomar y lanzar nuestro UNASUR. Argentina, Colombia, Chile, Perú, Paraguay y Brasil anunciaron la suspensión de su participación en UNASUR después de año y medio de negociaciones que fracasaron para designar a un nuevo secretario general. La UNASUR está abandonada, se ha constituido en un nuevo elefante blanco. Como es una institución que no está funcionando, es absurdo que un edificio que cuesta varias decenas de millones de dólares esté ahí sin ninguna utilidad. Nosotros hemos de requerir a UNASUR la devolución de ese edificio para poder darle un mejor destino. Es un hecho criminal que sirve a los intereses norteamericanos contra los intereses de América Latina. El gobierno brasileño actual cree que es un desperdicio de dinero porque no da sus frutos. Brasil es la mayor economía y contribuye más para el presupuesto, y sin esos 6 países, UNASUR pierde más o menos el 83% de la inversión, lo que debilita mucho a esta unión. Evidentemente hay un cambio político en la región que hace que ese valor a UNASUR ya no exista. No coinciden en esa idea. Y la respuesta de Evo Morales es que él se iba a hacer cargo, personalmente se involucraba en rescatar la UNASUR, que también es una respuesta política. En este punto de inflexión que está la UNASUR, ¿tu mirada es positiva, que puede revitalizarse, o puede ir hacia una larga agonía que le haga perder la centralidad en el proceso de integración de nuestro continente? Eso depende de si la posición que han fijado los 6 países que anunciaron que iban a abstenerse de participar en los organismos sectoriales de UNASUR es una posición ideológica o es una posición estratégica que yo consideraría válida para inducir el nombramiento de una Secretaría General que lamentablemente está acéfala desde hace un año. ¿Me explico? Sí. O sea, UNASUR tiene 2 niveles de acción. El nivel político, que es la defensa del proyecto político de esta región, en materias tan sensibles como por ejemplo el tema de defensa, y el nivel sectorial, y es que UNASUR también es un generador de políticas públicas regionales. Yo entiendo que los países no quieran abstenerse de participar temporalmente de esos organismos, pero esos son los organismos que realmente
estaban generando integración. Yo pensaba que quizás, bueno, si gana un gobierno neoliberal en una elección normal, quizá va a tener menos importancia, van a dar menos importancia, momentáneamente la OEA va a subir un poco, pero no podía imaginar que llegaríamos al punto de desactivar los grupos, los consejos. ¿Nosotros qué éramos? Nosotros éramos, digamos, grupo auxiliar de una visión dentro de la Guerra Fría, de la seguridad de Estados Unidos. En realidad era eso, la OEA, el Tratado de Río, de asistencia recíproca. Y UNASUR era algo distinto. Vamos a proteger nuestros recursos, vamos a colaborar entre nosotros, vamos a desarrollar una industria, una base industrial de defensa sudamericana. Todo eso es complejo, no es fácil, eso exige 20, 30, 40 años de una política seguida, pero ver todo eso a salir como sale. Y yo no sé, yo creo que incluso nuestros amigos que son, digamos, de gobiernos más progresistas, tendrían también que pensar en demostrar alguna flexibilidad para que UNASUR sobreviva, porque es mucho más difícil reconstruir después de que tomar algo que esté un poco, digamos, inerte, pero no destruido y que pueda ser reactivado. Cada día queda más claro que a Estados Unidos no le interesa una América Latina independiente. No le interesa una América Latina con soberanía. Y mucho menos interesa a un país con el tamaño de Brasil, con una cierta influencia en las decisiones de América Latina. Cuando ya no pueden derrotarnos políticamente ni económicamente, cuando ya no pueden derrotarnos militarmente con golpe de Estado, ¿qué hacen? Intentan dividirnos. ¿Y dividirnos para qué? Dividirnos para dominarnos políticamente y dominándonos políticamente, robarnos económicamente. No estamos en tiempos de imperios, son tiempos de pueblos. Nadie ha nombrado a ningún país árbitro del bien y del mal. Por ejemplo, es absurda, yo no lo creía, absurda orden ejecutiva contra Venezuela, declarándola un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Quién se puede tragar ese cuento? Ni toda América junta, ni toda América Latina junta es un peligro para la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Cuánto pensás que pesa el injerencismo de los Estados Unidos muchas veces en la agenda de nuestros propios países para debilitar los procesos de integración? Es claro que a los Estados Unidos preferiría tener un único organismo de integración como la OEA, en el cual tienen el 70% del capital y esa es su influencia sobre una comunidad que está absolutamente condicionada. Temas como, por ejemplo, el tema de los derechos humanos llega a ser grotesco, porque Estados Unidos es implacable en la vigilancia del cumplimiento de las políticas de derechos humanos y de los acuerdos de San José que no han suscrito. Entonces ellos son policías de unas normas que ellos no respetan. El Consejo Suramericano de Defensa nació como una respuesta a los intentos de los Estados Unidos de vendernos en un Consejo Interamericano de Defensa la idea de que las hipótesis de conflicto eran posibles conflictos entre nosotros mismos. Entonces llevaban a los altos mandos a decir qué pasaría si hubiera una guerra entre Colombia y Venezuela. ¿Cuál sería la hipótesis de desarrollar si hubiera un enfrentamiento entre Chile y Argentina? Es decir, ¿qué pasaría si ustedes se pelean entre sí? ¿Sobre qué hipótesis está trabajando el Consejo Suramericano de Defensa? Sobre hipótesis basadas en la confianza. ¿Cómo nosotros todos enfrentaríamos el tema del narcotráfico como amenaza de seguridad regional? O la quinta flota, ¿no? O la quinta, exacto. Ese es el cambio, las bases militares. Fue el Consejo de Defensa el que paró que se extendieran 20 bases militares en Colombia, que eran una amenaza para la región. Entonces, son logros históricos del proceso de integración que no se pueden pasar desapercibidos en el momento de cometer la locura de decir que debemos salirnos del club en el cual nosotros somos importantes para ir al club en el cual hay un solo socio. Estamos en un mega, a mi juicio, desafío, y es que América Latina, en esta derrota de la cual somos responsables, todos, yo porque perdí también, tenemos que ser algún día juzgados también por nuestra profunda incapacidad e ineptitud. Porque la caída, el derrumbe de UNASUR, de CELAC, es gravísima. Pero es gravísima, porque ya el continente es irrelevante.
Pero además desunido ya es lamentable. O sea, Honduras solo, Argentina solo, Perú solo, imagínate, Chile solo, valemos nada. Y volvimos a 1990 en el fondo. Es un retroceso en 1990. Estamos viviendo un momento histórico. La unidad de nuestros pueblos no es quimera de los hombres, sino inexorable decreto del destino. Como bien lo dijo el libertador Simón Bolívar, o inventamos o erramos. Estimados, estimadas colegas, celebramos con los pueblos de nuestra América este histórico paso, que la CELAC no es ni calco ni copia, sino creación heroica. Os nossos governantes precisam pensar que eles têm que dividir o seu tempo entre cuidar da política interna de cada país e cuidar da política de integração. Porque política de integração a gente não faz por telefone, a gente faz visitando os países, conversando com os presidentes, fazendo as contas com os presidentes e discutindo o que nós entendemos por integração. Vos, Jorge, has sido un actor importante, primero como vicecanciller y después como canciller de la Argentina, en ese momento de fortalecimiento inclusive de los vínculos personales entre los distintos presidentes, Lula, Kirchner, Chávez, posteriormente Evo Morales, Correa. Esa buena relación entre ellos, esa mirada compartida en cuanto al rol activo del Estado, muchas veces inclusive hacia la apuesta de la propia integración, no se tradujo en una institucionalización mucho más sólida. Por ejemplo, el Banco del Sur, que no se pudo instrumentar. ¿Por qué se encontraron esas limitaciones operativas de no poder plasmar en realidad decisiones de los propios presidentes? Yo creo que por un lado hubo una coincidencia que fue verdaderamente extraordinaria, porque en distintos países surgieron liderazgos, a veces liderazgos en fuerzas nuevas, a veces en fuerzas viejas, pero liderazgos que tenían dos cosas en común todas. Una crítica a los resultados del neoliberalismo, es decir, a los efectos sociales y económicos del mismo. Y dos, una crítica al resultado de lo que en general habían sido transiciones a la democracia. Es decir, estos dos elementos lo tenían todos en común. Y fue la base de que se entendieran en el diálogo. Se entendían en el diálogo porque tenían problemas similares y porque pensaban la respuesta a esos problemas de manera también más o menos similar con las características propias de cada lugar. Y el tercer elemento fue la integración. Se avanzó en la integración sin duda. Se avanzó en el Mercosur, se avanzó en la creación de la UNASUR, se avanzó en la creación de la CELAC, se dieron muchos pasos en esa dirección, pero fueron insuficientes. Fueron claramente insuficientes. Y lo cierto es que tampoco resistieron la crisis económica. Bastó que hubiera una crisis económica global para que muchos que apostaban y avanzaban a la integración perdieran parte de esa fuerza, de ese impulso y se volvieran más defensivos. Rafael, y vos asumiste el 25 de mayo del 2003 como canciller de la Argentina. ¿Cómo es tu evaluación de todo lo que fue el proceso de integración de América Latina, ¿no? Esa relación tan buena que tuvo también sus altibajos entre Kirchner, Lula, Chávez, los presidentes de corte popular como Correa, Morales, Tabaré, que se fueron sumando? ¿Llegamos hasta donde se podía llegar en la integración? No. En primer lugar, lo que parece lo mismo no siempre es igual. Para mí hay una diferencia muy marcada entre Rafael Correa y Tabaré. Tabaré es un progresista con muchas ideas que lo harían sentir muy cómodo con Valle. Rafael Correa es otra especie de pensamiento, es un tipo que tiene una formación económica muy sólida, tiene un posgrado en Lovaina, tiene un posgrado en Estados Unidos, es un tipo que conoce el mundo. Son dos cosas distintas. Ese mosaico que parece un mosaico homogéneo, yo creo que no es homogéneo. Yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para entender el pensamiento de Evo. Entonces, yo digo, las integraciones son caras, Nicolás. No hay integraciones baratas. Y
las locomotoras de la integración, que pretenden además y que exteriorizan además la voluntad de liderar, son las que más tienen que poner. Porque tampoco existe que te organicen la fiesta, te inviten a los invitados, se coman los sandwichitos, se vayan y después vos tengas que pagar la fiesta. No. Si vos querés ser representante de este bloque, bueno, vos tenés que ser la locomotora. Y estás en condición de ser la locomotora. Entonces, sé la locomotora. Los presidentes de Bolivia y de Ecuador ratificaron la nueva era que vive la Patria Grande. Es una región que ya no es el patio trasero de nadie. Esta no es un encuentro solamente, es de esos encuentros tradicionales que siempre ha habido, bilaterales, a veces en turismo, a veces serán de paseo, pero acá no, sino al margen de fortalecer la integración, un trabajo conjunto, el compromiso de encuentros para la liberación definitiva de nuestros pueblos. La Patria Grande, como llamamos a nuestra América Latina unida, también es impostergable. Tal vez los europeos tendrán que explicar a sus hijos por qué se unieron, pero nosotros tendremos que explicarles a los nuestros por qué nos demoramos tanto. Esta es una zona de paz. Aquí no habrá más guerras en Sudamérica. Aquí no habrá más golpes de Estado, ni persecuciones contra los pueblos. Libertad, igualdad, desarrollo, vivir viviendo, para que las nuevas generaciones vivan plenamente en libertad, en igualdad, en justicia social. ¿Y por qué no se logró, por ejemplo, la institucionalización real y el funcionamiento del Banco del Sur, que hubiese sido una herramienta financiera para el desarrollo tan importante? Porque cometimos errores en UNASUR, la institucionalidad es muy pesada. Modestia aparte, yo lo dije en un primer momento, yo casi no firmo la creación de UNASUR, si la memoria no me falla, fue en Brasilia, marzo del 2008. Porque cuando llego y leo los estatutos, eso habíamos delegado a diplomáticos para que lo hicieran, fue un error histórico de los presidentes. Entonces, por contentar a todo el mundo, hicieron, por ejemplo, 4 instancias. El Consejo de Jefes de Estado, el Consejo de Cancilleres, el Consejo de Notables, Altas Autoridades, algo así, y de ahí recién viene la Secretaría Ejecutiva. Poco menos que la Secretaría General, poco menos que una Secretaría Ejecutiva que tome nota. Por eso una de las decisiones fue poner un expresidente como secretario para que la persona haga el cargo. Entonces, ese fue un error. Pero el error más grave tal vez fue la regla del consenso. Para cualquier decisión, hasta ver qué clase de café tomamos, regla del consenso. La regla del consenso, ¿qué te da? Poder de veto. Hasta uno que se oponga para parar todo. Y eso es lo que han hecho pues ahora los gobiernos de derecha que no les interesa la integración. Por eso no tenemos ni siquiera secretario general. Entonces hay que tener la regla de mayoría calificada, y solo en caso de decisiones extremas, la regla del consenso. Por eso yo no quise firmar el 2008. Y estaba medio nuevo, sin mucha experiencia en la presidencia, y me invitan a un desayuno Hugo, Chávez, Lula da Silva y Evo, y me convence de firmar con la promesa de que después ellos iban a hacer que se cambien esas cosas. Pero eso implicaba nuevamente tediosos procesos legislativos. Entonces eso no se dio. Y ahí tenemos un problema. Basta con que uno se oponga en UNASUR para que pare todo. Eu acho que nós avançamos muito na criação da UNASUR, mas nós ainda temos problemas históricos. Nós temos que lembrar que durante 500 anos nós fomos tratados como inimigos. A política dos colonizadores foi feita a velha teoria de dividir para reinar. Ojalá, Rafael, que para América Latina en este momento de duda, de sosiego, se pueda volver a abrir una ventana de oportunidad. Ten la certeza que va a ser eso. Y gran parte, no esperen a que se abra solita. Tenemos que abrirla nosotros. Y eso es con organización popular, con movilización, con resistencia, con convicción y con esperanza y alegría también. Dejémosle la amargura a la derecha nomás. Eu acho que nós precisamos evoluir pouco mais. E somente com instituições funcionando bem é que a gente pode criar, sabe, bloco forte aqui na América do Sul y América Latina. Esta es una región que debería ser la región del futuro, porque tenemos una misma identidad, porque vivimos alegremente, porque nos gusta vivir la vida, no que la vida nos viva a nosotros. ¿Cómo sueña América Latina del futuro?
quisiéramos que nuestro continente, mediante América Latina y el Caribe, sea un modelo de continente. Sea un continente de paz, pero con justicia social. Una paz con dignidad y igualdad. Yo creo que esta es una buena región del mundo para vivir y ojalá la podamos sostener. En el próximo programa de Latinoamérica Piensa, dialogaremos con Leo Rubín, quien fuera candidato a vicepresidente por el Frente Ganar en las últimas elecciones del Paraguay. Es una de las nuevas figuras del campo popular del continente y se anima a repasar los limitantes que ha tenido el campo popular para profundizar las transformaciones en nuestros países.